Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imagina un camino solitario a las afueras de Charleston, en 1819. Un viajero agotado encuentra refugio en la posada 6 Mile Wayfarer House, recibido por la encantadora sonrisa de su anfitriona, Lavinia Fisher. Le ofrece una taza de té caliente para calmar el frío de la noche. Pero mientras el calor se extiende por su cuerpo, también lo hace un pesado sopor, una parálisis dulce y aterradora. Lo último que escucha es el suave crujido de un pestillo, desde debajo de su cama. Esta no es una historia de hospitalidad, sino el comienzo del reinado de la que es considerada la primera asesina en serie de Estados Unidos. Una historia oculta bajo el velo de la amabilidad. A principios del siglo XIX, Charleston, Carolina del Sur, era un faro de prosperidad y refinamiento en el sur de los Estados Unidos. Sus calles adoquinadas resonaban con el traqueteo de los carruajes, flanqueadas por mansiones señoriales con balcones de hierro forjado y jardines exuberantes ocultos tras altos muros. El aire salado del Atlántico se mezclaba con el dulce perfume de las magnolias, creando una atmósfera de opulencia y encanto sureño. Era un puerto bullicioso, un centro de comercio donde las fortunas se hacían y se exhibían con orgullo. La alta sociedad de Charleston vivía según un estricto código de honor y etiqueta, presentándose al mundo como el epítome de la civilización y la gracia. Pero bajo este barniz de respetabilidad, la ciudad albergaba una oscuridad profunda y arraigada. Lejos de las grandes avenidas y los salones de baile iluminados por candelabros, existía otro Charleston. Un mundo de callejones sombríos, tabernas ruidosas llenas de marineros y comerciantes de moral dudosa, y una frontera de anarquía que se extendía justo más allá de los límites de la ciudad. En las afueras, donde la ley era a menudo una sugerencia más que una certeza. La vida era barata, y la supervivencia dependía del ingenio y la crueldad. Era un lugar frecuentado por viajeros solitarios, granjeros, vendedores ambulantes y forajidos. Hombres que llevaban sus ahorros en los bolsillos y cuya desaparición podría pasar desapercibida durante semanas o incluso para siempre. En este límite peligroso, a unas 6 millas de la seguridad del centro de la ciudad, se encontraba una modesta posada conocida como la 6 Mile Wayfarer House. Para los viajeros agotados, prometía un respiro del arduo camino, una comida caliente, una cama y un techo seguro. Sin embargo, este refugio aparente pronto se convertiría en el epicentro de una serie de horrores que mancharían la historia de Charleston y darían origen a la leyenda de la primera asesina en serie de Estados Unidos. Antes de que el nombre de Lavinia Fisher se convirtiera en sinónimo de terror, no era más que un fantasma, una figura sin pasado. La historia, a menudo meticulosa en el registro de linajes y nacimientos, guarda un silencio casi absoluto sobre sus primeros años. No existen registros de nacimiento confirmados, ni crónicas familiares, ni anécdotas de infancia que ofrezcan una ventana a la mujer en la que se convertiría. Nació, según la mayoría de las estimaciones, alrededor de 1793. ¿Pero dónde? ¿Y de quién? Su origen es un lienzo en blanco sobre el que se han pintado innumerables especulaciones. Algunos susurran que fue una huérfana, criada en la dureza anónima de las instituciones de la época, donde la empatía era un lujo y la supervivencia una lección diaria. Otros teorizan que provenía de una familia sumida en la pobreza y la delincuencia, aprendiendo desde joven que el mundo era un lugar depredador, donde uno debía cazar o ser cazado. Esta ausencia de un pasado verificable es en sí misma profundamente inquietante.
la convierte en una anomalía, una mujer que parece haber surgido directamente de las sombras de la sociedad, ya formada y endurecida. Sin las ataduras de la familia o la comunidad, sin una historia que la anclara, Lavinia pudo haber desarrollado una visión del mundo, desprovista de las restricciones morales convencionales. Para ella, las personas no eran individuos con historias y seres queridos, sino meros instrumentos, oportunidades para su propio avance. Esta opacidad biográfica alimenta el mito y complica cualquier análisis psicológico. ¿Fue víctima de un trauma temprano que extinguió su capacidad de compasión? ¿O nació con una oscuridad inherente? ¿Una ausencia de conciencia que la predispuso a la malevolencia? Sin respuestas, solo podemos observar a la mujer que emerge en los registros de Charleston. Hermosa, encantadora, y bajo la superficie, completamente vacía de la humanidad que pretendía imitar tan hábilmente. Era un camaleón social, una depredadora que aprendió a usar la belleza y el carisma como su cebo más efectivo. Si Lavinia era un enigma envuelto en sombras, su esposo, John Fisher, era el ancla que la fijaba al mundo de la violencia tangible. Su unión no fue un romance de la época, sino una alianza estratégica, una sociedad fundada sobre una depravación compartida. John, al igual que Lavinia, tiene un pasado poco documentado, pero emerge en la historia como un hombre rudo, probablemente un granjero o trabajador de las afueras, con una inclinación por la vida, al margen de la ley. Se encontraron en el crisol de la anárquica periferia de Charleston, un lugar donde las almas afines a la oscuridad podían reconocerse mutuamente. Su matrimonio, formalizado en una fecha desconocida, fue la fusión de dos mentalidades depredadoras. No está claro quién fue la influencia dominante en la pareja. ¿Fue la astucia calculadora de Lavinia la que guió la fuerza bruta de John? ¿O fue la ambición criminal de John la que encontró en Lavinia a la compañera perfecta para sus planes? Lo más probable es que fueran dos mitades de un todo monstruoso. Una simbiosis letal, donde las debilidades de uno eran compensadas por las fortalezas del otro. Lavinia poseía el encanto y la inteligencia social para atraer a las víctimas, para crear una falsa sensación de seguridad con su sonrisa y su aparente hospitalidad. John, por su parte, poseía la fuerza física y la falta de escrúpulos para llevar a cabo los actos finales y más brutales. Juntos formaban un equipo formidablemente peligroso. Su dinámica era la de socios en una empresa macabra. Se establecieron en la posada de las 6 millas, no como simples posaderos que buscaban una vida honesta, sino como arañas tejiendo una tela en un lugar estratégico. La posada era su territorio de caza, y cada viajero que cruzaba su umbral era evaluado no como un cliente, sino como una presa potencial. Este matrimonio no se basaba en el afecto, sino en un propósito común y oscuro: el enriquecimiento a través del robo y el asesinato. Un pacto sellado no con votos, sino con los secretos de aquellos que nunca abandonarían su hogar. La 6 Mile Wayfarer House no era una gran estructura. Era una construcción modesta de madera, enclavada junto a la polvorienta carretera que conducía a Charleston. Para el viajero solitario y exhausto, después de horas o días a caballo o en carreta, su aparición en el horizonte era una visión bienvenida. Una columna de humo que se elevaba desde la chimenea prometía calor. Una luz en la ventana ofrecía refugio contra la inminente oscuridad. Al entrar, eran recibidos por el rostro sonriente de su anfitriona, Lavinia Fisher. Con su belleza y modales encantadores, disipaba instantáneamente cualquier aprensión.
Ofrecía una bebida fuerte para calmar los nervios del viaje, una comida caliente para llenar el estómago y una conversación agradable que hacía que un hombre se sintiera como en casa. La posada en sí era rústica, pero aparentemente acogedora. El fuego crepitaba en el hogar, las mesas de madera estaban limpias y el ambiente era de tranquila domesticidad. Lavinia se interesaba por sus huéspedes, preguntándoles sobre sus viajes, sus negocios en la ciudad y sutilmente sobre la cantidad de dinero que podrían llevar consigo. Era una maestra de la manipulación psicológica, ganándose su confianza con una facilidad escalofriante. Mientras John permanecía más en segundo plano, un hombre de pocas palabras cuya presencia imponente añadía una capa de seguridad al establecimiento. Lavinia era el rostro de la operación. Sin embargo, para aquellos con una percepción más aguda, algo podría haber parecido fuera de lugar. La ubicación aislada de la posada era tanto una bendición para los viajeros como una ventaja estratégica para sus dueños. Los vecinos más cercanos estaban demasiado lejos para oír un grito en la noche. Los bosques densos que rodeaban la propiedad eran perfectos para ocultar cualquier evidencia. Los viajeros que paraban allí eran, por definición, transitorios, personas cuya ausencia no se notaría de inmediato. Lentamente comenzaron a circular susurros, historias de vendedores y comerciantes que se dirigían a Charleston, pero que nunca llegaban a su destino. Hombres que fueron vistos por última vez tomando una copa en la posada de los Fisher. Al principio, eran solo rumores, fácilmente descartados como los peligros habituales del camino, pero el patrón se hizo demasiado frecuente para ignorarlo. La posada, que prometía ser un refugio seguro, se estaba ganando una reputación siniestra como la última parada para muchos. Un lugar donde el sueño de una noche podía convertirse en una pesadilla eterna. En los albores de 1810, Charleston, Carolina del Sur, era un hervidero de comercio y tránsito. Un puerto vibrante donde las fortunas se hacían y se perdían, y donde los caminos que conducían a la ciudad estaban siempre llenos de viajeros, comerciantes, granjeros, marineros y aventureros. A 6 millas de esta bulliciosa metrópolis, en una ruta crucial, se erigía la posada Six Mile Wayfarer. Para un viajero cansado, la posada era un faro de civilización en medio de un paisaje de marismas y bosques densos. Al frente de este establecimiento se encontraban John y Lavinia Fisher, una pareja que parecía la encarnación misma de la hospitalidad sureña. John era un hombre robusto y de pocas palabras, pero era Lavinia quien realmente cautivaba a los huéspedes. Su belleza era notable, pero era su encanto, su sonrisa fácil y su aparente interés genuino en las historias de sus visitantes lo que los desarmaba por completo. Ofrecía una comida caliente, una cama limpia y una conversación agradable. Todo lo que un hombre solitario y adinerado podía desear tras días de viaje. Sin embargo, bajo esta fachada de amabilidad, una corriente subterránea de oscuridad comenzaba a fluir. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Un comerciante de pieles que se jactaba de sus ganancias en el bar de la posada nunca llegó a su destino en Augusta. Un ganadero que se dirigía a Charleston para vender su rebaño fue visto por última vez compartiendo una copa con la encantadora señora Fisher. Al principio, estas desapariciones se atribuían a los peligros inherentes del camino, bandidos, accidentes o la simple decisión de cambiar de rumbo. En una época sin comunicaciones instantáneas, que una persona se desvaneciera no era algo inaudito. Pero las historias comenzaron a acumularse. Los susurros se esparcían entre los lugareños y los viajeros habituales.
Se decía que los hombres que entraban en la posada Six Mile con los bolsillos llenos, a menudo no volvían a salir. La sonrisa de Lavinia Fisher, que para muchos era un símbolo de bienvenida y consuelo, para unos pocos que empezaban a sospechar, se había convertido en una máscara que ocultaba una depravación insondable, un apetito predatorio que acechaba tras la promesa de un refugio seguro. La hospitalidad de Lavinia Fisher tenía un protocolo, un ritual reservado para huéspedes selectos. No era para la familia que pasaba la noche, ni para el predicador itinerante. Era un honor macabro, conferido únicamente a hombres que viajaban solos y que, a través de una conversación cuidadosamente orquestada, revelaban poseer una cantidad considerable de dinero o bienes. Para estos hombres, Lavinia ofrecía un gesto especial de bienvenida, una taza de su té de hierbas casero, famoso por sus propiedades relajantes. Mientras el hombre se sentaba junto al fuego, contando sus éxitos o sus planes, Lavinia se movía con una gracia serpentina, preparando la infusión. El ingrediente secreto no era una hierba exótica importada, sino algo mucho más local y siniestro: oleandro. Esta planta, con sus hermosas flores rosas y blancas, era un adorno común en los jardines de Carolina del Sur, pero cada parte de ella era letalmente venenosa. Lavinia, con un conocimiento botánico perverso, sabía exactamente la dosis necesaria. No buscaba una muerte instantánea y obvia, sino algo más sutil. El veneno actuaba lentamente, imitando los síntomas de una enfermedad súbita y grave. El huésped comenzaba a sentir náuseas, mareos y una profunda debilidad. Su corazón, envenenado por los glucósidos del oleandro, empezaba a latir de forma errática y lenta. La belleza del método residía en su crueldad psicológica. Lavinia observaba. Se sentaba frente a su víctima, manteniendo su compostura de anfitriona preocupada, preguntando si se sentía bien, ofreciéndole agua o la posibilidad de retirarse a su habitación a descansar. Para el viajero, su mundo se desvanecía en una bruma de confusión y dolor, y la última cara que veía era la de su amable cuidadora, cuyos ojos no reflejaban compasión, sino una fría y calculadora paciencia. El té, ese símbolo universal de consuelo y civilidad, se convertía en su arma. Era una traición íntima, un acto de hospitalidad pervertido en un preludio a la muerte. Cada taza servida era una sentencia silenciosa. El sabor amargo del oleandro era el primer beso de la tumba, administrado por la mano de un ángel, con el corazón de un demonio. La posada no era un refugio, era una trampa paciente, y el té de Lavinia era la primera vuelta de la llave en la cerradura. El té de oleandro no siempre era el golpe de gracia. En muchos casos, era simplemente el catalizador, un sedante diseñado para incapacitar a la víctima y hacerla dócil para el verdadero horror que aguardaba. La genialidad diabólica de los Fisher no se limitaba a la química del veneno. Se extendía a la propia arquitectura de su posada. Habían transformado una de las habitaciones de huéspedes del piso superior en una pieza de ingeniería macabra, un autómata de la muerte. La habitación, en apariencia, era como cualquier otra, modesta, con una cama de madera, una silla y una pequeña ventana. Era la cama el centro de este mecanismo infernal. No estaba simplemente apoyada en el suelo. Su base estaba unida a un ingenioso sistema de bisagras y contrapesos, conectado a una palanca oculta en una habitación contigua o en el piso de abajo. Una vez que el huésped, debilitado por el veneno, o simplemente sumido en un profundo sueño, yacía vulnerable, el mecanismo se activaba. Con un tirón silencioso de la palanca, la cama se inclinaba bruscamente hacia abajo.
El colchón y su ocupante se deslizaban por el cabecero y caían en picado a través de una trampilla que se abría en el suelo. El destino final era un sótano oscuro y húmedo, un pozo oculto bajo los cimientos de la posada. Este no era un simple sótano de almacenamiento, era una fosa de la muerte. El fondo estaba sembrado de estacas afiladas, rocas y escombros, diseñados para empalar o aplastar a la víctima en la caída. Si el veneno no los había matado, el impacto y las heridas seguramente lo harían. Este método revela una escalofriante evolución en su criminalidad. Pasaron de la intimidad del envenenamiento a una matanza casi industrializada. La trampilla era eficiente, silenciosa, y eliminaba la necesidad de un enfrentamiento directo o de mover un cadáver. El acto se volvía impersonal, mecánico. La posada misma se había convertido en un organismo depredador. Un monstruo de madera y clavos que literalmente se tragaba a sus víctimas. La cálida y acogedora habitación de arriba era la boca, y el sótano de abajo, el estómago insaciable de la bestia que los Fisher habían construido y alimentaban noche tras noche. Un hombre que desaparece es una tragedia. 2. Una coincidencia. Pero cuando docenas de hombres se desvanecen en el mismo tramo de 6 millas de carretera, la coincidencia se convierte en un patrón, y la tragedia se transforma en terror. A finales de la década de 1810, la ruta que pasaba por la posada 6 Mile Wayfarer había adquirido una reputación siniestra. Ya no eran solo rumores aislados, sino un coro creciente de miedo y sospecha que resonaba en las tabernas, mercados y hogares, desde Charleston hasta los confines del estado. Las historias viajaban más rápido que los carruajes. Se hablaba de un tal David Ross, un hombre robusto que fue visto por última vez discutiendo con John Fisher a las afueras de la posada. Se contaba la historia de John Peoples, un comerciante que, buscando refugio de una tormenta, decidió pasar la noche en el único establecimiento disponible, para no ser visto nunca más. Familias preocupadas enviaban cartas a las autoridades de Charleston, preguntando por padres, hermanos e hijos que habían partido hacia la ciudad, pero cuyo viaje terminó abruptamente en algún lugar de ese camino maldito. La comunidad local, que al principio veía a los Fisher como vecinos trabajadores, comenzó a mirarlos de reojo. Sus repentinas muestras de riqueza, los nuevos caballos o las joyas que Lavinia lucía, parecían incongruentes con los ingresos de una modesta posada que cada vez menos gente se atrevía a frecuentar. Los viajeros experimentados comenzaron a tomar rutas más largas y arduas para evitar el 6 Mile House. Preferían dormir a la intemperie, expuestos a los elementos y a los bandidos, que arriesgarse a cruzar el umbral de esa puerta. La posada, antes un faro de bienvenida, se convirtió en una isla de pavor que la gente rodeaba con cautela. La presión sobre las autoridades locales comenzó a aumentar. Un grupo de ciudadanos de Charleston, alarmados por la plaga de desapariciones, formó un comité de vigilancia. Hartos de la inacción oficial, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Los susurros que habían comenzado como murmullos en la oscuridad se estaban convirtiendo en un clamor público por respuestas. La arrogancia de los Fisher los había cegado. Creían que su fachada era impenetrable y que la falta de cuerpos significaba la falta de un crimen. Pero no se dieron cuenta de que cada viajero desaparecido dejaba un vacío. Y la suma de todos esos vacíos estaba creando un agujero negro que finalmente amenazaba con tragárselos. Para comprender la oscuridad que anidaba en el corazón de Lavinia Fisher, debemos trascender la simple narrativa de sus crímenes y adentrarnos en el laberinto de su psique. ¿Qué impulsa a una mujer,
en una época donde su rol estaba rígidamente definido, a convertirse en la arquitecta de un matadero humano? La respuesta más evidente, y quizás la más superficial, es la codicia. El Six Mile Wayfarer House se encontraba en una ruta transitada por comerciantes, granjeros y aventureros, hombres que a menudo llevaban consigo las ganancias de un negocio o los ahorros de toda una vida. Para los Fisher, cada huésped era una oportunidad, una bolsa de monedas andante. El veneno en el té y la trampilla bajo la cama no eran más que herramientas macabras de un negocio increíblemente rentable. Sin embargo, reducir a Lavinia a una simple ladrona sería un error. Hay que considerar el elemento del poder. En el Charleston de principios del siglo XIX, una mujer tenía pocas vías para ejercer autoridad. Lavinia, a través de su posada, creó su propio feudo. Ella era la reina de su castillo de horrores, decidiendo quién vivía y quién moría con el simple gesto de servir una taza de té. Cada viajero que caía en su trampa era una reafirmación de su control absoluto, una inversión de los roles de poder de la sociedad que la subyugaba. Su encanto era su arma más afilada y la confianza que inspiraba, el cebo perfecto. Pero existe una tercera posibilidad, la más escalofriante de todas: el placer. ¿Disfrutaba Lavinia del engaño? ¿De la lenta agonía de sus víctimas mientras el veneno hacía efecto? ¿Sentía una emoción sádica al observar a un hombre dormirse, sin saber que su cama se convertiría en su tumba? Las leyendas la pintan no como una participante renuente, sino como la mente maestra, la seductora letal. Es en esta intersección de codicia, poder y un posible sadismo donde encontramos la verdadera naturaleza de su maldad. No era simplemente una asesina. Era una depredadora que había perfeccionado su coto de caza, transformando la hospitalidad sureña en una máscara para una depravación sin límites. Los anales de la historia a menudo se centran en los monstruos, olvidando a aquellos cuyas vidas extinguieron. Las víctimas de Lavinia y John Fisher no son solo estadísticas en una leyenda macabra. Eran hombres con futuros, familias y sueños, todos ellos borrados dentro de las paredes de la posada. Imaginemos a un comerciante de pieles llamado Silas, viajando de regreso a Charleston después de meses en el interior. Su bolsa pesa por las monedas de plata, pero su corazón es ligero, ansioso por reunirse con su esposa y conocer a su hijo recién nacido. Ve la luz del Six Mile Wayfarer House como un faro de bienvenida. La sonrisa de Lavinia es cálida, su conversación encantadora. La cena es abundante y el té reconfortante. Silas habla de su familia, mostrando un pequeño retrato que lleva consigo. Lavinia escucha con una empatía fingida, sus ojos calculando el valor de su carga. Él se retira a su habitación, exhausto pero feliz, sin saber que el té que ha bebido es el preludio de una oscuridad eterna. O pensemos en un joven llamado Thomas, un granjero de una zona rural que viaja a la ciudad por primera vez para vender los productos de su cosecha. Es ingenuo, impresionable, y se siente intimidado por el mundo más allá de su granja. La amabilidad de los Fisher lo desarma por completo. Le ofrecen un precio justo por una noche de descanso, un respiro del camino polvoriento. Para él, son un ejemplo de hospitalidad. No se da cuenta de que sus preguntas sobre su viaje no son por cortesía, sino para confirmar que viaja solo y que nadie notará su ausencia de inmediato. Su última visión no es la del amanecer sobre Charleston, sino la de una trampilla abriéndose bajo él en la negrura de la noche. Cada hombre que cruzó ese umbral llevaba consigo una historia: un padre, un hijo, un esposo. Buscaban refugio y encontraron la traición.
Su confianza fue el arma que los Fisher usaron en su contra, y sus desapariciones se convirtieron en susurros, en cuentos de advertencia sobre los peligros del camino, sin que nadie supiera que el verdadero peligro llevaba delantal y ofrecía una taza de té caliente. La maquinaria de muerte de los Fisher parecía perfecta, un ciclo ininterrumpido de hospitalidad y horror. Pero toda maquinaria, por bien engrasada que esté, puede fallar. Esa falla llegó en la forma de un hombre llamado John Peoples. En febrero de 1819, Peoples, un comerciante que viajaba por la región, buscó refugio en el 6 Mile Wayfarer House. Desde el principio, algo le pareció extraño. A diferencia de otros viajeros, Peoples era un hombre cauteloso, curtido por los peligros del camino. La bienvenida de Lavinia fue, como siempre, impecable. Sin embargo, sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado centradas en sus negocios, y en si viajaba solo. Cuando le ofreció la habitual taza de té, Peoples notó su insistencia. Odiaba el té, pero para no ofender a su anfitriona, aceptó la taza. En lugar de beberla, la vertió discretamente en una maceta cercana cuando ella no miraba. La conversación continuó, pero la desconfianza de Peoples se había convertido en una alarma silenciosa en su mente. Fingiendo cansancio, se retiró a la habitación que le asignaron. No se desvistió. Se sentó en una silla en el rincón más oscuro, lejos de la cama, y esperó. Las horas pasaron en un silencio tenso, roto solo por el crujir de la madera de la posada. Entonces, en la quietud de la noche, lo oyó, un sonido sordo, un chirrido de engranajes. Sus ojos, ya adaptados a la oscuridad, se fijaron en la cama. Con un horror helado, vio cómo la base de la cama se separaba del suelo y descendía lentamente hacia un abismo negro debajo. La trampilla. La leyenda era real. El pánico se apoderó de él, pero la adrenalina lo impulsó a actuar. Sin pensarlo dos veces, saltó por la ventana de la habitación, cayendo bruscamente al suelo exterior. No miró atrás. Corrió a través de los bosques oscuros y pantanosos, con el sonido de su propio corazón martilleando en sus oídos, hasta que las luces distantes de Charleston le ofrecieron una promesa de seguridad. No era solo un superviviente. Era el testigo que el destino había elegido para exponer el infierno que se escondía tras la fachada de la posada. La llegada de John Peoples a Charleston, sin aliento, cubierto de barro y con una historia de terror en los labios, fue la chispa que encendió un polvorín. Durante meses, la comunidad había estado plagada de susurros y rumores. Viajeros que entraban en la región y simplemente se desvanecían. Familias que esperaban cartas que nunca llegaban. Cada desaparición era una herida abierta, una fuente de miedo y especulación. La historia de Peoples no fue solo una historia más, fue la confirmación. El horror tenía un nombre y una dirección. El 6 Mile Wayfarer House. El miedo, que había sido una niebla persistente, se transformó de la noche a la mañana en una furia helada. La gente de Charleston y sus alrededores, hombres de frontera acostumbrados a una justicia rápida y directa, se sintieron traicionados no solo por los Fisher, sino también por una ley que parecía incapaz o reacia a actuar sobre meros rumores. La narrativa de un escape milagroso de una trampa mortal era tangible, era una prueba viviente. Las conversaciones en las tabernas pasaron de los precios del algodón a planes de acción. Granjeros, comerciantes, herreros y carreteros, hombres que normalmente competían en los negocios, se unieron por una causa común: purgar el mal que había echado raíces tan cerca de sus hogares. No era una turba descontrolada, al menos no al principio. Era un movimiento organizado, un comité de vigilancia nacido de la necesidad y la indignación.
Se reunieron en secreto, con linternas proyectando sombras danzantes en sus rostros endurecidos. Limpiaron sus mosquetes, afilaron sus cuchillos y se prepararon para la guerra. Sabían que enfrentarse a los Fisher y su banda de forajidos no sería fácil. La posada era una fortaleza y sus ocupantes, criminales endurecidos. Pero el deseo de justicia y la necesidad de proteger a sus propias familias superaban cualquier temor. Mientras la noche caía sobre la región, un grupo considerable de hombres armados, unidos por la rabia y la determinación, se puso en marcha por el camino polvoriento. Su destino, el 6 Mile Wayfarer House. No iban a hacer preguntas. Iban a obtener respuestas y a impartir su propia y brutal forma de justicia. La noche era densa y pesada en las afueras de Charleston. El aire, cargado con la humedad de los pantanos y el zumbido incesante de los insectos, parecía retener la respiración. Un grupo de hombres, sus rostros iluminados por el parpadeo de antorchas, se movía en silencio por el camino de tierra. No eran la ley oficial, sino un comité de vigilancia, ciudadanos empujados al límite por la desaparición de otro viajero. Liderados por David Ross, un hombre robusto y decidido, se dirigían a un único destino: la posada 6 Mile Wayfarer. La hospitalidad de los Fisher había adquirido un matiz siniestro en los susurros locales, y esa noche la sospecha se convertiría en acción. Al llegar, la posada parecía dormida, una silueta oscura contra un cielo sin luna. Pero la quietud era engañosa. Forzaron la entrada con una determinación sombría, el crujido de la madera rompiendo un silencio sepulcral. Dentro, el lugar olía a cerveza rancia, a humo de tabaco y a algo más, algo metálico y dulce que erizaba la piel. La búsqueda inicial no reveló nada fuera de lo común. Una taberna desordenada, habitaciones modestas, una cocina con los restos de una cena tardía. Pero los hombres no se dejaron engañar por la aparente normalidad. Sabían que el mal se esconde a simple vista. Fue Ross quien, al examinar la base de una de las camas en una habitación de la planta baja, notó algo extraño. Un mecanismo, ingeniosamente oculto. Con un esfuerzo conjunto, activaron una palanca. El suelo bajo la cama gimió y cedió, revelando una trampilla y una negrura insondable que exhaló un vaho fétido a tumba. Descendieron con cautela, sus antorchas abriendo un círculo de luz temblorosa en la oscuridad. Lo que encontraron heló la sangre en sus venas. El sótano no era una bodega, era una catacumba de horrores. Esparcidos por el suelo de tierra apisonada, había docenas de objetos personales: relojes de bolsillo, botas gastadas, un broche de mujer, un libro de oraciones. Eran los restos silenciosos de vidas truncadas. En las paredes, manchas oscuras contaban historias de violencia desesperada. El aire era casi irrespirable, una mezcla de humedad, moho y la inconfundible pestilencia de la muerte antigua. Cada objeto era un eco, un grito ahogado de los que habían confiado en la sonrisa de Lavinia y la amabilidad de John. Los vigilantes comprendieron entonces que no estaban en una simple posada. Estaban en el corazón de una máquina de matar, un matadero humano donde la hospitalidad era solo el cebo de la trampa. El descubrimiento en el sótano de la posada 6 Mile Wayfarer envió una onda de choque a través de Charleston. El horror ya no era un susurro, sino un grito ensordecedor. Pero la guarida estaba vacía. Lavinia y John Fisher, junto con 2 de sus cómplices, se habían desvanecido en la noche, alertados quizás por un instinto animal o por un aviso de algún simpatizante. La caza había comenzado. Las autoridades, ahora plenamente involucradas y presionadas por una ciudadanía aterrorizada,
organizaron partidas de búsqueda. La noticia se extendió como la pólvora, y la imagen de Lavinia, antes la encantadora posadera, se transformó en la de un monstruo, una arpía que acechaba en los caminos. El pánico se apoderó de los viajeros, y la ruta que pasaba por la posada quedó prácticamente desierta. Durante días, los Fisher eludieron su captura. Conocían los pantanos y los bosques que rodeaban Charleston como la palma de su mano. Eran su dominio, un laberinto de cipreses cubiertos de musgo y aguas estancadas que podía tragarse a un hombre sin dejar rastro. Se convirtieron en fantasmas, sombras que se movían entre los árboles, su leyenda creciendo con cada día que pasaban en libertad. Sin embargo, su suerte no podía durar para siempre. Una pista, un avistamiento, llevó a las autoridades a una zona pantanosa a varias millas de su infame posada. La confrontación fue inevitable. Rodeados, sin escapatoria posible, los Fisher finalmente se vieron cara a cara con la justicia que habían burlado durante tanto tiempo. Los relatos de su captura describen una escena cargada de tensión. John Fisher, según se dice, se rindió con una resignación sombría. Pero Lavinia fue otra historia. Lejos de mostrar miedo o arrepentimiento, se enfrentó a sus captores con una furia desafiante. Sus ojos, descritos como fríos y penetrantes, no contenían súplica, solo un desprecio helado. No hubo lágrimas, ni ruegos de piedad. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Era el silencio de quien se sabe acorralado, pero no derrotado. Mientras la conducían en cadenas de vuelta a Charleston, una multitud se congregó para verla. Querían ver al monstruo, a la mujer acusada de crímenes impensables. Y Lavinia les devolvió la mirada, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. El fin de su hospitalidad letal no era un final sumiso, era el preludio de un nuevo acto que se desarrollaría en el escenario más público de todos, el Tribunal de Justicia. El juicio de John y Lavinia Fisher, en febrero de 1820, no fue un simple procedimiento legal. Fue el evento que paralizó Charleston. La sala del tribunal estaba abarrotada hasta el último rincón, con ciudadanos ansiosos por presenciar el drama y escuchar los detalles de los crímenes que habían aterrorizado la región. El aire en el interior era sofocante, una mezcla de sudor, perfume y la palpable tensión de la expectación. En el centro de todo, como una araña en su tela, estaba Lavinia Fisher. Su comportamiento en el banquillo de los acusados era una clase magistral de desafío. Mientras su marido, John, parecía a menudo abatido y resignado a su destino, Lavinia era una fuerza a tener en cuenta. Vestida con esmero, observaba al fiscal, al juez y al jurado con una mirada que alternaba entre el desdén y una astuta evaluación. No se encogió ante las acusaciones, parecía deleitarse con la atención, consciente del poder que su presencia ejercía sobre todos los presentes. La fiscalía, dirigida por el fiscal general Robert Hayne, construyó su caso metódicamente. La evidencia material era escasa según los estándares modernos, pero la evidencia circunstancial era abrumadora. Se presentaron los objetos personales recuperados del sótano, cada reloj y cada broche, un testigo silencioso de una vida perdida. Pero el golpe de gracia provino de los testimonios. David Ross subió al estrado y relató con detalle escalofriante el descubrimiento de la trampilla y el hedor a muerte que emanaba del sótano. Luego llegó el testigo estrella, John Peoples. Su relato de la noche en que casi se convierte en una víctima más mantuvo a la sala en un silencio absoluto. Describió el té ofrecido por Lavinia, su creciente sospecha
su decisión de dormir en la silla junto a la puerta. Y luego, el momento culminante, el sonido del mecanismo, el colapso de la cama hacia el abismo oscuro. Su testimonio fue la prueba viviente del modus operandi de los Fisher. A lo largo de todo, Lavinia permaneció impasible, a veces susurrando a su abogado, otras veces lanzando miradas gélidas a los testigos. Su defensa intentó desacreditar a Peoples, pintándolo como un fabulador. Argumentaron que no había cuerpos, que todo era una elaborada caza de brujas basada en rumores y el pánico de la comunidad. Pero la imagen que la fiscalía pintó era demasiado vívida, demasiado coherente. La imagen de una posadera sonriente que servía veneno en una taza de té, mientras su marido esperaba abajo con un hacha. Era una visión demasiado poderosa para ser borrada por meras negaciones legales. Tras días de testimonios escalofriantes y argumentos legales, un silencio pesado y expectante se instaló en la sala del tribunal de Charleston. Los alegatos finales habían concluido. La fiscalía había tejido una narrativa de codicia y depravación, retratando a los Fisher como depredadores que usaban la fachada de la hospitalidad para atraer a sus presas. La defensa, por su parte, había insistido en la falta de pruebas directas, en la ausencia de cadáveres que vincularan inequívocamente a la pareja con asesinato alguno, presentando los cargos como una exageración histérica. Ahora, el destino de John y Lavinia Fisher estaba en manos de 12 hombres. El jurado se retiró a deliberar. Las horas se arrastraron, cada tic-tac del reloj en la pared de la sala magnificando la tensión. Afuera, la multitud esperaba, discutiendo en susurros el posible resultado. ¿Podría una mujer, a pesar de las monstruosas acusaciones, ser enviada a la horca? La idea era, para muchos en la sociedad de 1820, casi tan impactante como los crímenes mismos. Dentro de la sala, John Fisher mantenía la cabeza gacha, un hombre que parecía ya aplastado por el peso de su destino. Lavinia, en cambio, permanecía erguida. Su mirada recorría la sala, desafiante, casi como si estuviera juzgando a quienes la juzgaban. No había ni una pizca de miedo en su semblante, solo una intensidad gélida que inquietaba a todos los que se atrevían a mirarla a los ojos. Finalmente, la puerta de la cámara del jurado se abrió. Los 12 hombres regresaron a sus asientos, sus rostros solemnes e ilegibles. El secretario del tribunal se levantó. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó la voz resonante del juez. El capataz del jurado, un hombre de rostro curtido por el sol, se puso de pie y asintió. Sí, su señoría. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. En el cargo de robo en caminos públicos contra John Fisher, ¿cómo lo encuentran? La respuesta fue clara y firme. Culpable. Un murmullo recorrió la sala. En el cargo de robo en caminos públicos contra Lavinia Fisher, ¿cómo la encuentran? De nuevo, la misma palabra resonó como un martillazo. Culpable. El veredicto de asesinato no era necesario. En aquella época, el robo en caminos públicos era un delito capital. La sentencia fue pronunciada poco después, con toda la gravedad que la ley podía reunir. John y Lavinia Fisher serían llevados desde este lugar a la cárcel y desde allí al lugar de ejecución, para ser colgados por el cuello hasta morir. La sombra de la horca, que hasta entonces había sido una posibilidad abstracta, se había convertido en una certeza ineludible. Lavinia no gritó, no lloró. Su rostro se endureció, transformándose en una máscara de puro odio. La batalla en el tribunal había terminado, pero su guerra contra el mundo estaba lejos de acabar.
En el frío y húmedo confinamiento de la cárcel vieja de Charleston, el tiempo se estiraba y se contraía, una tortura en sí misma para John y Lavinia Fisher. Los días que siguieron a su sentencia de muerte fueron un estudio de desesperación y astucia. De cara al público y a los guardias, la pareja experimentó una transformación asombrosa. Abrazaron la religión con un fervor que sorprendió a todos. El reverendo Richard Furman, un clérigo local, se convirtió en un visitante habitual, guiándolos a través de oraciones y confesiones. Lavinia, en particular, parecía consumida por el arrepentimiento. Lloraba, rezaba y hablaba del perdón divino, interpretando el papel de la pecadora arrepentida con una convicción escalofriante. John, siempre a su sombra, la seguía, su piedad un eco de la de ella. Pero, ¿era esta devoción un genuino despertar espiritual en el umbral de la muerte? ¿O era el acto final y más calculado de sus vidas? La respuesta llegó de forma abrupta y violenta. Detrás de la fachada de contrición, se estaba tejiendo un plan audaz. Usando una soga improvisada, hecha jirones de la ropa de cama de su celda, John logró descender a un nivel inferior. Sin embargo, el plan se desmoronó casi de inmediato. Un guardia, alertado por el ruido, lo descubrió antes de que pudiera liberar a Lavinia. Atrapado y solo, sin su esposa, la voluntad de John se quebró. Se negó a continuar, permitiendo que lo capturaran sin oponer resistencia. El escape había fracasado estrepitosamente. La revelación de su plan destrozó la ilusión de su arrepentimiento. La piedad había sido una máscara, una herramienta para adormecer la vigilancia de sus captores. La comunidad de Charleston, que había comenzado a sentir una pizca de compasión por la pareja arrepentida, ahora se sentía traicionada y engañada. Su engaño final solo sirvió para sellar su destino con más fuerza, eliminando cualquier atisbo de duda o misericordia. Ahora, no quedaban más trucos ni más actuaciones. Solo quedaba el cadalso. El 18 de febrero de 1820 amaneció gris y pesado sobre Charleston. Una multitud sin precedentes, estimada en más de 2,000 personas, se congregó cerca de la horca, ansiosa por presenciar el final de la infame pareja Fisher. El evento se había convertido en un espectáculo público, una catarsis colectiva para una ciudad aterrorizada. Cuando las puertas de la cárcel se abrieron, la multitud guardó un silencio expectante. Primero apareció John, con el rostro pálido y la mirada perdida. Un hombre ya derrotado por su destino. Pero fue la aparición de Lavinia, la que dejó a todos sin aliento. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. No llevaba el atuendo sombrío de una condenada. En su lugar, Lavinia Fisher caminó hacia su muerte vestida de blanco. Llevaba su vestido de novia. La elección fue un golpe de genio teatral, una declaración final tan audaz como perversa. El símbolo universal de la pureza, el amor y los nuevos comienzos se retorcía ahora en una imagen de corrupción y finalidad. ¿Qué mensaje pretendía enviar con este acto macabro? ¿Era una afirmación retorcida de su amor por John, uniéndose a él en la muerte, como lo hizo en la vida y el crimen? ¿O era una última burla a la sociedad, presentándose como una novia inocente, mientras caminaba hacia el patíbulo por sus pecados? Quizás, en su mente narcisista, era una forma de reclamar el control de su propia narrativa, de asegurarse de que su imagen final no fuera la de una criminal patética, sino la de una figura trágica e inolvidable. Mientras la carreta avanzaba lentamente por las calles abarrotadas, el vestido blanco ondeando suavemente con la brisa, creaba una disonancia visual y psicológica insoportable.
Era la novia del diablo, casándose con la muerte ante una congregación de miles. Cada paso hacia la horca era una performance, su última y más poderosa actuación, diseñada para grabarse a fuego en la memoria colectiva de la ciudad para siempre. Al pie de la horca, el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. El reverendo Furman hizo una última y apasionada súplica a las almas de los condenados. John Fisher, con la soga ya alrededor de su cuello, pareció finalmente quebrarse. En un discurso incoherente y febril, pidió perdón a Dios y a los ciudadanos de Charleston. Advirtió a la multitud contra los peligros del vicio y la mala compañía, presentándose como una víctima de las circunstancias y quizás implícitamente de la influencia de su esposa. Sus últimas palabras fueron una mezcla de remordimiento y autojustificación, las de un hombre que se enfrenta al abismo y busca desesperadamente la redención. Entonces, todos los ojos se volvieron hacia Lavinia. El silencio cayó sobre la multitud. No lloró, no suplicó. Su rostro, enmarcado por el blanco de su vestido de novia, era una máscara de desafío y desdén. Miró a la multitud, no como una prisionera, sino como una reina observando a sus súbditos. El sheriff le indicó que era su turno de hablar, si así lo deseaba. Lavinia dio un paso adelante. Su voz, clara y resonante, cortó el silencio. Las palabras que pronunció no fueron de arrepentimiento ni de miedo. Fueron una llamarada de pura e impenitente maldad. Una blasfemia final que cimentaría su leyenda para la eternidad. Mirando directamente a la multitud, gritó: «Si tienen un mensaje que quieran enviar al infierno, dénmelo a mí. Yo se lo llevaré». El impacto de sus palabras fue como una bofetada. Un murmullo de horror y asombro recorrió a los espectadores. Era una confesión, una amenaza y una maldición, todo en una sola frase. Antes de que el shock pudiera disiparse, y para evitar que el sheriff le quitara la última palabra, Lavinia Fisher saltó. Se arrojó de la plataforma antes de que el verdugo pudiera accionar la palanca, tomando el control de su propio final. El chasquido de la cuerda fue el punto final de su macabra actuación, dejando a la multitud atónita y a una leyenda oscura recién nacida. La muerte de Lavinia Fisher no fue un final, sino un comienzo. En el momento en que su cuerpo se balanceó en la horca, su historia dejó de pertenecer al ámbito de los hechos para entrar en el reino del mito. Los periódicos de la época, aunque informaron sobre la ejecución, ya comenzaban a embellecer los detalles, sentando las bases de la leyenda. Las historias sobre el té envenenado, la trampilla en el 6 Mile Wayfarer House y las decenas de víctimas enterradas en el sótano se extendieron como la pólvora, aunque la evidencia histórica para muchos de estos detalles es escasa o inexistente. La verdad se volvió secundaria a la emoción de la historia. Lavinia se convirtió en un arquetipo, la depredadora femenina que utilizaba su encanto como arma. Su caso fascinó y aterrorizó a la América del siglo XIX, porque desafiaba todas las nociones de la feminidad. En una era en la que se esperaba que las mujeres fueran piadosas, sumisas y guardianas del hogar, Lavinia era violenta, desafiante y la dueña de su propio destino criminal. Este choque cultural la hizo inolvidable. Se la conoce comúnmente como la primera asesina en serie de Estados Unidos. Si bien esta afirmación es históricamente debatible, con otros posibles casos que podrían precederla, ella fue sin duda la primera en capturar de forma tan masiva y duradera la imaginación del público. Su juicio y ejecución fueron eventos mediáticos para la época, y su teatralidad final aseguró que su nombre nunca se olvidara.
Su legado perdura hoy, no solo en los libros de historia del crimen, sino en el folclore de Charleston. Se dice que su espíritu inquieto y furioso todavía vaga por los pasillos de la cárcel vieja. Una aparición vestida de novia que se niega a encontrar la paz. Lavinia Fisher es más que una simple criminal. Es un ícono del terror gótico americano, un recordatorio de que el mal puede llevar la máscara más inesperada y seductora.